comparezco, como decía la presidenta, ante esta comisión a petición propia para dar cuenta del trabajo que hemos venido realizando desde el Ministerio de Igualdad en materia de lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Como saben, la lucha contra las violencias contra las mujeres es el corazón del trabajo de este Ministerio. Trabajamos y trabajaremos sin descanso hasta que logremos erradicar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y trabajamos también para que el Estado despliegue toda su fuerza en la prevención, en la detección precoz, en la atención integral y en la reparación de las violencias machistas y, por supuesto, de las mujeres víctimas. Ninguna política de igualdad, ningún avance social ni democrático tendrá sentido sin poner por delante esta prioridad. E insisto, nos referimos a todas las violencias, todas las mujeres y todas las responsabilidades que el Estado debe asumir. Para alcanzar este objetivo hemos trabajado intensamente desde el inicio de la legislatura, también con las Cortes Generales, particularmente con sus señorías, y siempre les digo que no somos en absoluto autocomplacientes. Sabemos que queda mucho trabajo por hacer para que en España los agresores machistas dejen de asesinar, de violar, de acosar en el trabajo o en los entornos de ocio a las mujeres por el simple hecho de serlo y para que podamos vivir vidas libres de violencias. No vamos a descansar hasta erradicar todas y cada una de las violencias contra las mujeres, pero al mismo tiempo somos muy conscientes de que gracias al trabajo de este Gobierno de coalición y también de sus señorías, del Poder Legislativo, de la coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos, la capacidad de nuestro Estado, de nuestras administraciones para luchar contra las violencias machistas ha avanzado de forma decidida y firme en estos años de legislatura de Gobierno de coalición. Hoy está ya en vigor la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual para proteger a las víctimas de las violencias sexuales, para desplegar mecanismos de prevención y detección precoz de estas violencias, para garantizar una atención integral a todas las mujeres víctimas y también para asegurar su reparación. Una ley que nos permite avanzar como país también hacia una cultura sexual que esté basada en el consentimiento y no en la violencia. También aprobamos la LOPIBI, la conocida como Ley de Infancia o Ley Rhodes, para luchar contra todas las formas de violencia contra la infancia, incluyendo la violencia machista contra la infancia. En esta ley, como saben, incorporamos dos demandas fundamentales del movimiento feminista en nuestro país, como son, por una parte, la prohibición del falso síndrome de alienación parental y la suspensión del régimen de visitas a los maltratadores ante el más mínimo indicio de maltrato. En cada ejercicio presupuestario hemos incrementado, como nunca antes en la historia de nuestra democracia, las partidas destinadas a la lucha contra las violencias machistas, cumpliendo con los mandatos del Pacto de Estado y también superando las previsiones presupuestarias recogidas en el mismo. Con motivo de la emergencia sanitaria y en previsión de la mayor vulnerabilidad en la que se encontrarían las mujeres víctimas de violencia machista ante esta crisis, convertimos en esenciales los servicios de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y progresivamente, en los meses posteriores, hemos ampliado la capacidad del 016 para atender a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. Y hemos sido también un país pionero en Europa en destinar recursos de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia para la lucha contra las violencias machistas. Hemos impulsado la nueva Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, reforma de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ustedes debaten ahora en esta Cámara, porque la falta de acceso efectivo al derecho al aborto supone en la práctica una violación de los derechos fundamentales de las mujeres. También porque nuestro país necesita reconocer como violencias contra las mujeres el aborto, la esterilización forzosa, la mutilación genital femenina, la explotación reproductiva o el embarazo forzoso. Y también, por supuesto, para garantizar que la educación sexual es un derecho garantizado en las aulas para todos los niños y todas las niñas, para que puedan aprender a identificar las violencias sexuales contra la infancia y también a tener herramientas para pedir ayuda, además de aprender sobre el consentimiento como base de nuestras relaciones sexuales y afectivas. Somos también el primer país que va a contabilizar de forma oficial todos los feminicidios, ampliando así el trabajo que venimos realizando desde el año 2003 con la contabilización oficial de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Hemos puesto también muchos esfuerzos en la renovación y permanencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de su financiación. De esta manera, el pasado 25 de noviembre de 2021, todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, a excepción de los negacionistas de Vox, firmaron junto al Gobierno
Gobierno el acuerdo político para la renovación del Pacto de Estado, incluyendo en esos acuerdos nuevos compromisos para mejorar la eficacia de las políticas públicas contra las violencias machistas, unos compromisos que han ido construyéndose como consensos durante estos primeros años de desarrollo del Pacto de Estado por parte de las diferentes administraciones competentes. En cumplimiento de este acuerdo político, el Gobierno hemos trabajado con las comunidades autónomas para asegurar, en el marco de nuestras competencias, la permanencia del Pacto de Estado contra la violencia de género y también, como les decía, su financiación, sus compromisos presupuestarios. Por ello, el pasado 22 de julio celebramos una conferencia sectorial en Canarias, donde aprobamos los acuerdos de Tenerife, para concretar esos acuerdos en políticas públicas y en compromisos presupuestarios. Un acuerdo que ahora estamos desarrollando junto a las comunidades autónomas e integrantes de la Conferencia Sectorial de Igualdad y, precisamente, hoy el Grupo de Trabajo para el Desarrollo de este acuerdo se ha reunido con el objetivo de ultimar el contenido final del catálogo de referencia de políticas y servicios en materia de violencia contra las mujeres que nos mandataba a realizar el citado Acuerdo de Tenerife. Quiero destacar la predisposición al acuerdo y el buen trabajo que han desarrollado las diferentes comunidades autónomas junto al Ministerio de Igualdad para avanzar en acuerdos y en compromisos que nos permitan ser más eficaces cada vez en la lucha contra las violencias machistas. No solo existe en esta Cámara una amplia mayoría parlamentaria feminista con un compromiso inquebrantable en la lucha por un país libre de violencias, sino que también hay un compromiso y un trabajo compartido con las comunidades autónomas para alcanzar este objetivo. El catálogo en el que trabajamos nos permitirá definir los estándares mínimos que deberán regir las políticas públicas de igualdad, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. Entre ellos se recogen la prevención y sensibilización frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, para la que resulta imprescindible la educación en igualdad desde una perspectiva feminista e interseccional. Impulsaremos, además, la investigación y la recogida de datos que nos permitan definir de forma adecuada las políticas públicas. Se reflejarán también estándares mínimos en cuanto a la asistencia social y a la reparación integral a las víctimas y también a la protección y al acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencias machistas. Este catálogo pretende, por tanto, asegurar que todas las víctimas de la violencia machista tengan sus derechos garantizados, vivan donde vivan. Además, uno de nuestros objetivos principales, que era también una demanda recurrente de las comunidades autónomas y de sus señorías, que ustedes conocen bien, es el de poder garantizar un sistema de financiación estable, plurianual y con fondos suficientes para dotar presupuestariamente todos los servicios, los recursos humanos y técnicos, cumpliendo con los estándares de calidad, accesibilidad, adaptabilidad y no discriminación. Es evidente que si pretendemos llegar a todas las víctimas de todas las violencias, es necesaria también una modificación de los criterios y mecanismos de financiación de este pacto que puedan solventar algunos de los principales problemas a los que se han enfrentado las administraciones competentes en el despliegue de esas políticas públicas y asegurar, por tanto, las mejores políticas públicas para luchar contra las violencias machistas en todo el territorio. Los compromisos presupuestarios de este Gobierno se reflejan también en los presupuestos generales del Estado para el año 2023, a debate también en esta Cámara, en los que proponemos de nuevo una inversión histórica en las políticas de lucha contra la violencia machista. Cumplimos con los compromisos que mandata el Pacto de Estado e incrementamos el presupuesto de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género en un 15% hasta alcanzar los 80 millones de euros. Estos presupuestos incrementarán también las transferencias a las comunidades autónomas para hacer frente al mantenimiento de las políticas y servicios implementados como consecuencia del propio pacto, pero también para poder dotar económicamente con recursos suficientes toda la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, y a este punto volveré más adelante en mi intervención. Sé que esta comisión, señorías, ya ha comenzado también sus trabajos para renovar el dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y quiero recordarles que estaremos aquí para lo que necesiten, a su entera disposición. Celebro que se haya creado la subcomisión para la renovación y actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y espero que puedan desarrollar el trabajo necesario para que esta actualización sea una realidad lo antes posible. Me gustaría, señorías, señalar que hay un único grupo parlamentario que no ha registrado la petición de esta subcomisión y son los negacionistas de la violencia contra las mujeres, quienes utilizan sus posiciones de poder institucional para decir que la violencia no tiene género y que las víctimas de los asesinatos machistas son unas privilegiadas.
No hay excusas, señorías, para normalizar y blanquear a los negacionistas de las violencias machistas, y se lo digo especialmente al Partido Popular, que comparte gobiernos y pactos estratégicos con la extrema derecha negacionista de la violencia contra las mujeres, cuando no incorpora directamente sus discursos a sus filas. Nuestra democracia y las mujeres de nuestro país no nos van a permitir aceptar sin hacerles frente a quienes niegan los derechos de más de la mitad de la población, a quienes niegan la violencia machista y la necesidad de desplegar toda la fuerza del Estado para erradicar las violencias contra las mujeres y proteger de forma efectiva a las víctimas. Soy consciente de que esta subcomisión solicitará al Gobierno la evaluación precisa y sistematizada de la ejecución de todas las medidas del pacto, de acuerdo con el documento, el texto refundido de todas las medidas del Congreso y del Senado, así como la información relativa al presupuesto del Pacto de Estado y su efectiva ejecución por parte de las diferentes administraciones involucradas y competentes. En este sentido, les informo, señorías, de que cuando se cierre este ejercicio presupuestario, coincidiendo con el cumplimiento de los 5 años de vigencia inicial del Pacto de Estado, presentaremos el informe de cumplimiento del mismo y estaremos también a su disposición siempre que lo necesiten para que la actualización del dictamen nos permita luchar de forma más eficaz e igual de unidas que hasta ahora hasta erradicar todas las violencias machistas. Como ustedes saben, señorías, nuestro país es desde hace años un referente internacional en la protección y la garantía de los derechos humanos de las víctimas y supervivientes de la violencia de género. Con el trabajo desplegado junto a ustedes en esta legislatura, somos ya también una referencia internacional en la implementación de políticas públicas que nos permitan luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Y esta es también una tarea en la que debemos caminar con todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, particular y especialmente con el movimiento feminista, con el conjunto de la sociedad. Todos y todas podemos siempre hacer algo para ayudar a una víctima de violencia machista y también para pararle los pies a los agresores. La campaña del Punto Violeta, que lanzamos en el verano del año 2021 en respuesta a un repunte de asesinatos machistas, tiene precisamente por objetivo facilitar no solo a las mujeres víctimas, sino al conjunto de la sociedad las herramientas necesarias para tender la mano a cualquier mujer que pueda estar sufriendo una situación de violencia. Además de coordinar la implementación de esta campaña con diferentes ayuntamientos e instituciones, hemos firmado convenios con diversas entidades para que el mensaje y los recursos lleguen a todos los rincones de este país. Por eso hemos conveniado el Punto Violeta con la red social TikTok para acercar la información sobre violencia machista a una comunidad, como saben, de más de 1.000 millones de usuarios y usuarias de esta plataforma. Firmamos también un convenio con el Colegio de Farmacéuticos en el año 2021, un convenio para identificar las oficinas de farmacia como lugares seguros para las mujeres víctimas, y también hemos suscrito en 2022 convenios con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que los puntos violeta lleguen a las estaciones, trenes, aeropuertos y puertos del Estado, así como con la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche, para hacer de las salas y espacios de ocio nocturno lugares que también sean seguros, con un mensaje claro de rechazo a la violencia. Y, señorías, quiero detenerme de forma específica en la violencia de género. La violencia machista en el ámbito de la pareja o la expareja sigue siendo una vulneración de los derechos humanos de las mujeres de nuestro país, con niveles de prevalencia inaceptables en una democracia. No podemos descansar hasta que no haya ni una menos. Por ello, a 10 años de la firma del Convenio de Estambul, tal y como apunta el Grevio, nuestro país destaca por la firme determinación de implementar políticas en el área de prevención y lucha contra la violencia contra la mujer. Y con este propósito, como les decía, hemos trabajado desde el inicio de la legislatura sin bajar la guardia un solo día. En estos últimos 3 años hemos trabajado para que todas las mujeres tuvieran cada vez más puertas de entrada a las instituciones, para que esas puertas de entrada fueran seguras y para incrementar nuestra capacidad de detección precoz y prevención de esta violencia, así también como de atención integral y reparación para las víctimas. Para ello hemos desarrollado el Pacto de Estado y hemos ensanchado también sus propios mandatos. En los momentos más críticos de la emergencia sanitaria, solo 3 países de Europa han puesto en marcha planes para garantizar los derechos de las víctimas, y uno de ellos es el nuestro. Mediante el Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la crisis de la COVID-19 pudimos dar cumplimiento a esos objetivos en un tiempo récord.
Asimismo, como ustedes saben, hemos reforzado las obligaciones institucionales desarrollando diferentes acciones, como el Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género de julio del 2021, que, detectando la necesidad de reforzar la detección temprana y de proximidad, ha generado un instrumento común estandarizado para la detección temprana de la violencia de género en el Sistema Nacional de Salud. Debo mencionar de nuevo la ampliación del 016 a todas las formas de violencia contra las mujeres, por tanto a todas las víctimas, y sobre todo la habilitación de canales silenciosos como el WhatsApp para garantizar la comunicación de las víctimas con el 016, algo que fue especialmente importante en los momentos más difíciles del confinamiento, donde las mujeres víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o la expareja convivían las 24 horas del día con su maltratador y les estábamos pidiendo desde las propias instituciones que no salieran de sus casas. Además, a través del Plan España te protege contra la violencia machista, cuya inversión total asciende a los 153 casi y medio millones de euros, seguimos reforzando y mejorando la asistencia de atención telefónica y telemática para todas las víctimas, ampliando y modernizando, entre otros, los dispositivos y mecanismos para su protección y seguridad, como es el servicio Atempro. Igualmente, no quiero dejar de señalar que, plenamente conscientes de las dificultades que enfrentan las madres que sufren violencia vicaria, hemos reformado la Ley 35/1995 para que se las reconozca como víctimas directas a todos los efectos. Y quiero, además, expresar de nuevo mi compromiso, que debería ser también el de esta Cámara, con las madres protectoras que se defienden a sí mismas y a sus criaturas de la violencia machista. Deben saber que estamos trabajando para que todas las instituciones sean lugares seguros también para ellas. Y, señorías, como les señalaba al inicio, también avanzamos de forma decidida en los compromisos del Estado para hacer frente a las violencias sexuales. Ya antes de la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, hemos avanzado en su implementación a través de la inversión de 66 millones de euros de los fondos europeos para que todas las mujeres de este país que han sufrido o sufran una violencia sexual dispongan de un centro de crisis al que acudir para garantizar sus derechos. En 2023, como saben, todas las provincias de este país tendrán un centro de atención especial integral, especializado, 24 horas abierto, 7 días a la semana, para acompañar a todas las víctimas de violencias sexuales, a sus familiares y a personas cercanas en la superación de la vulnerabilidad psicológica y social a la que se enfrentan y también para recibir toda la atención integral especializada que requieran y acceder a los mecanismos de reparación de las violencias sufridas. Ninguna mujer más en este país tendrá que enfrentarse en soledad a las consecuencias de haber sufrido una agresión sexual, ni a la culpa o la vergüenza que promueve la cultura de la violación. La ley Solo sí es sí garantiza un marco único para la protección y garantía de los derechos de todas las mujeres frente a las violencias machistas, reparando con ello una deuda histórica que teníamos como país con las víctimas y supervivientes de todas las formas de violencias sexuales. Una ley que vuelve a situarnos nuevamente a la vanguardia como país en la lucha contra las violencias machistas, poniendo además el consentimiento en el centro para determinar la diferencia entre una agresión sexual y una relación libre, voluntaria y consentida. Les recuerdo, señorías, que las cifras de violencias sexuales en nuestro país son aún hoy insoportables. Según la macroencuesta del año 2019, 1 de cada 2 mujeres mayores de 16 años en nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. 1 de cada 2 mujeres, señorías. Y fíjense, cuando se les pregunta a las encuestadas por los motivos por los que no denunciaron, porque solo el 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual han denunciado, los motivos más comunes era menor de edad, era una niña, no conceder importancia a lo sucedido en un 30% de los casos, la vergüenza en casi un 26% de los casos, que la agresión hubiera sucedido en otros tiempos en los que no se hablaba de estas cosas, la normalización de la violencia, un 22%, o el temor a no ser creída, un 20,8%. Mientras a algunos de ustedes les preocupa que se eduque a la infancia para prevenir esta violencia, mientras a algunos de ustedes les enfada que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos y su vida sexual, mientras hay quienes cuestionan a las víctimas, la realidad es que necesitamos ocuparnos de todo lo contrario: la infradenuncia, el silencio, la culpa y la impunidad de las violencias sexuales. No queremos que ninguna mujer más se sienta sola. Todas deben saber que las instituciones son lugares seguros para poder ejercer sus derechos y para reparar el daño sufrido. Y añado un dato más: un 3,4%, 700.000 mujeres, han sufrido violencia sexual en la infancia, antes de cumplir los 15 años de edad.
Por ello, insisto, señorías, en que es imprescindible la educación sexual obligatoria, educación afectivo-sexual, y que así lo reflejaremos en todas nuestras leyes y políticas públicas, porque una educación feminista es el primer pilar y el principal pilar de un futuro sin violencias. La reciente encuesta sobre sexualidad de las mujeres jóvenes en España también ponía el foco en esta cuestión. Las encuestadas suspendían a las instituciones en materia de educación sexual y consideraban haber necesitado más educación sexual y de mejor calidad. Ellas lo tienen muy claro, señorías, bastante más que algunas de ustedes. El Ministerio de Igualdad tiene, además, por delante la obligación de acompañar a todas las víctimas, con atención especial a aquellas que enfrentan mayores vulneraciones de derechos humanos y que han sido siempre las grandes olvidadas, como son las víctimas de trata con fines de explotación sexual, las víctimas de explotación sexual y también las mujeres migradas en situación administrativa irregular en contextos de prostitución. Para las víctimas de trata con fines de explotación sexual es también la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es la primera de nuestro ordenamiento jurídico en reconocer a estas mujeres como víctimas de violencias contra las mujeres, como víctimas de violencias machistas. Trabajamos también para poder presentar en las próximas semanas una ley contra la trata que sume esfuerzos para proteger a las mujeres que sufren esta forma extrema de violencia machista. Ustedes ya saben la urgencia con la que necesitamos esta ley, me lo han dicho también en numerosas ocasiones cuando hemos tenido la oportunidad de debatir, porque estamos viendo cómo mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad, víctimas de gravísimas violaciones de los derechos humanos, se están quedando sin la respuesta que el Estado y las instituciones tenemos la obligación de brindarles, al no contar aún con una ley integral de lucha contra la trata. Quiero recordarles, además, que, como ustedes ya saben, nuestro país ratificó el Acuerdo de Varsovia, que nos mandata a llevar a cabo un abordaje integral contra la trata. Y, además, debemos hacerlo con perspectiva de género y feminista, porque la amplia mayoría de víctimas de trata, no solo las víctimas de trata con fines de explotación sexual, sino de todo tipo de trata, son mujeres y niñas. Según los últimos datos globales publicados en la Estrategia de la Unión Europea referidos a 2017 y 2018, el 72% de las víctimas de trata de seres humanos registradas en la Unión Europea eran mujeres y niñas. Señorías, estamos trabajando para que esta ley de trata ponga el acento en las víctimas. Me explico. Saben ustedes que la trata es uno de los delitos más complejos, pues una gran mayoría de las personas, fundamentalmente, como les digo, mujeres y niñas que son tratadas, son migrantes que no tienen regularizada su situación en el país al que son desplazadas. Actualmente, para que podamos identificar y garantizar derechos a una víctima de trata, exigimos su colaboración policial. Debemos garantizar el acceso de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual a sus derechos sin la obligación de esta colaboración. Precisamente es la garantía de sus derechos una de las vías, no solo para cumplir con los estándares de derechos humanos, sino también para favorecer que se sientan seguras para colaborar con nuestro sistema policial y judicial. Es nuestra obligación atender a todas las víctimas sin necesidad de poner denuncia. Trabajamos, por tanto, para tener una ley de trata que no ponga condiciones a las víctimas y que permita al Estado llegar a todas las víctimas, también a las que se encuentran en situación administrativa irregular, para las que es esencial garantizar que acceden a autorizaciones de residencia y de trabajo. En respuesta a la invasión de Ucrania, no hemos dudado en actuar para blindar los derechos de las mujeres que huían del conflicto armado y que corrían el riesgo de convertirse en víctimas de trata o en víctimas de explotación sexual. Del mismo modo, a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en todo el mundo les debemos una ley integral que mejore nuestras capacidades para la detección, identificación, recuperación, reinserción y reparación de todas ellas, para que los derechos de las víctimas puedan estar situados en el centro. Una ley que tenga un enfoque integral, reparador y que sea interseccional y con perspectiva de género y de derechos humanos. Necesitamos dotar a estas mujeres de papeles, por supuesto, pero también de recursos económicos y de alternativas laborales dignas que les permitan recuperar sus vidas con todos sus derechos. Para todas las víctimas, nuestra obligación y responsabilidad es protegerlas y garantizarles alternativas dignas. Por ello, durante los últimos años hemos avanzado en coordinación con las comunidades autónomas en la implementación de un instrumento de acreditación complementario al policial y al judicial que nos permita su reconocimiento como víctimas de trata a efectos sociales y asistenciales, para que accedan a derechos tan básicos como la vivienda o como los derechos económicos.
Así, en 2022 hemos sacado adelante la acreditación administrativa de la condición de víctima de trata de seres humanos y/o explotación sexual y, por primera vez en este país, hemos elaborado un plan de inserción sociolaboral para mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y para mujeres en situación de prostitución en colaboración con las organizaciones especializadas, cuyo objetivo es garantizar la autonomía económica y habitacional de estas mujeres, facilitando su acceso al empleo, a la vivienda, a la atención psicosocial y sanitaria y a la recuperación integral. Este plan se integra, como saben, en otra de las políticas públicas más importantes para este Ministerio, el primer Plan Operativo para la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, que, como saben, se va a desarrollar desde el año 2022, el año vigente, hasta el año 2026, el conocido como Plan Camino, dirigido a que todos los ministerios responsables luchen de forma coordinada contra la industria proxeneta, contra la trata con fines de explotación sexual, contra la explotación sexual y, de forma coherente y coordinada, faciliten la garantía efectiva de los derechos humanos de las víctimas y ofrezcan a las mujeres alternativas de vidas libres de violencias sexuales. Para dotar de coherencia y de efectividad todas las políticas públicas de lucha contra las violencias machistas, llevamos años trabajando en la Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas y quiero informarles de que nuestra previsión es aprobar esta estrategia el próximo 22 de noviembre en el Consejo de Ministras y Ministros. Sin duda, esta aprobación será un paso importantísimo que servirá para planificar y coordinar las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres hasta el próximo año 2025. La estrategia se estructura ya en 4 ejes. El primero, centrado en actualizar y consolidar las responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos, tanto normativas como de diseño, implementación y también evaluación de las políticas públicas. El segundo bloque, centrado en la sensibilización, prevención y detección de las distintas formas de violencias machistas. El tercero, en la protección, seguridad y atención integral, garantizando recursos adaptados y accesibles. Y el cuarto, en la respuesta coordinada y multiagencia de los derechos de víctimas y supervivientes, que minimice el riesgo de victimización secundaria, implicando a las instituciones y profesionales competentes en estas tareas. El intenso trabajo que les he detallado da cuenta de que la lucha contra las violencias machistas es un pilar de la acción de este Gobierno de coalición. Estamos dando pasos de gigante en una sola legislatura, pero les insisto, no somos autocomplacientes, no nos vamos a quedar aquí. Este impulso a la lucha contra las violencias machistas debe servir también para agendar nuevas prioridades y retos, hasta erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Sabemos que debemos acompañar y evaluar la implementación de las leyes y políticas públicas que estamos sacando adelante, porque cuando una ley o una política pública no se pone en marcha a pesar de estar aprobada, quienes ven vulnerados sus derechos son las mujeres a las que van dirigidas esas políticas. Sirvan como ejemplo la implementación del sistema de detección precoz de las violencias machistas en nuestro sistema sanitario y particularmente en la atención primaria, o la aplicación contraria a la ley por parte de algunos jueces en nuestro país del falso síndrome de alienación parental, a pesar de haberlo prohibido en la Ley de Infancia, como les detallaba al inicio de mi intervención. Nos preocupan también las formas de violencias machistas que aún no han sido suficientemente abordadas por nuestro país. Me refiero a las violencias digitales basadas en el género, violencias en las que los patrones de control, de acoso sexual, de violación de la intimidad y la privacidad, los ataques basados en discursos de odio, se desplegan a través de los canales digitales y convierten las redes en espacios inseguros para las mujeres. Por eso pensamos que es urgente trabajar para que las mujeres, especialmente las más jóvenes, cuya socialización y cuyas vidas discurren también en las redes sociales, puedan habitarlas de forma segura y en plenitud de derechos. No quisiera dejar pasar tampoco la oportunidad de hablarles de la violencia institucional, aquella que se tolera o incluso se ejerce desde las instituciones. Es importante reconocerla y hablar de ella porque es una realidad que a menudo se silencia, pero es en las propias instituciones donde reside el poder para erradicarla. Cada vez que una sentencia judicial cuestiona los derechos de una víctima de violencia sexual, cada vez que desde una institución se niega abiertamente la violencia machista, cada vez que se recorta en recursos que impiden el ejercicio de derechos o el acceso a servicios por parte de las mujeres, se está ejerciendo violencia institucional y así lo reconocen múltiples organismos internacionales, por lo que es hora también, señorías, de que lo reconozcamos también desde esta Cámara. Quisiera referirme también a la violencia política contra las mujeres. Les invito a que lean los acuerdos internacionales, normativas y políticas públicas que al respecto se vienen desarrollando desde hace décadas en América Latina.
Les invito a que lean sobre Berta Cáceres, sobre Marielle Franco, sobre mujeres que por hacer política han sido asesinadas, que conozcan y reconozcan la realidad cotidiana que viven muchas mujeres por tomar su lugar en el espacio público y por ejercer el poder para transformar nuestra sociedad en un sentido más democrático, más justo y más feminista. Un poder que es tan nuestro, señorías, como lo ha sido hasta ahora de los hombres en exclusiva. El acoso mediático y judicial, el escrutinio de nuestra vida privada, el insulto, la ridiculización, la promoción del odio son solo algunas de las estrategias con las que se despliega esa violencia política que sí, señorías, también ha llegado a nuestro país de la mano de la extrema derecha y no solo de la que está en esta Cámara. Les invito, por ello, también a trabajar juntas, también para hacer frente a la violencia política contra las mujeres, que busca expulsar del ejercicio del poder a las mujeres que desde la sociedad civil o desde la política institucional promueven el avance de políticas feministas, pero que, sobre todo, busca disciplinar al conjunto de las mujeres, explicarnos que es mejor que no nos metamos en política si no queremos ser objeto de esa violencia. Quiero concluir invitando a una última reflexión que se referiría al papel de los hombres en la lucha contra las violencias machistas. Las mujeres somos las protagonistas de la lucha feminista, pero no vamos a erradicar las violencias machistas sin la implicación de los hombres en esta lucha. No solo es que el feminismo construye vidas mejores, más dignas, más corresponsables, más plenas, también para los hombres. Es que los hombres pueden y deben hacer su parte, romper el pacto entre caballeros por el cual se normalizan, legitiman o disculpan diferentes formas de violencia contra las mujeres, pararles los pies a sus compañeros de trabajo o a sus amigos cuando pretenden ejercer violencia contra una mujer. Acabar con los silencios cómplices, construir desde cada una de nuestras acciones cotidianas una sociedad en igualdad y libre de violencias. Como reflejaba la campaña del hombre blandengue, nuestro país ha cambiado mucho en pocas décadas, gracias al empuje y a la firmeza del movimiento feminista, que es, sin duda, lo mejor que tiene este país. Cada vez hay menos legitimación social para las identidades masculinas que se construyen sobre el trabajo invisible de las mujeres, sobre la desigualdad, sobre el privilegio y sobre la violencia y la posesión de las mujeres. Cada vez, por el contrario, hay más legitimación social de diferentes masculinidades diversas, corresponsables y que defienden la igualdad. Debemos hacer este debate cada vez más fuerte en nuestra sociedad para garantizar que la lucha contra las violencias machistas y el combate del machismo es una tarea en la que también se implican los hombres. Hemos dado inicio al mes de la lucha contra las violencias machistas y quiero concluir agradeciendo y reconociendo los esfuerzos de millones de mujeres desde hace décadas, desde las asambleas y entidades feministas, también desde las instituciones, para hacer que nuestro país sea hoy, aun con todos sus retos pendientes, una referencia en la lucha contra las violencias machistas y que cada vez haya más puertas seguras para todas las mujeres en el ejercicio de sus derechos. La lucha contra las violencias machistas forma parte del corazón de nuestra democracia y lo será cada vez con más fuerza hasta que no haya ni una menos.